why she was on her computer, so you can see it on Facebook. Should be live. You know? Yeah, we're live. Okay. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Come Bien en Casa. Soy acompañada hoy de Kristen Elliott, que es nuestra nutricionista, y ella nos va a preparar la receta que tenemos hoy. Atrás de la cámara tenemos a Esther Rodríguez, nuestra directora de hoy. Ella va a estar ahí platicando con ustedes en los comentarios si tienen una pregunta o algo, pero ahí está ayuda. Hoy estamos aquí en la cocina de la Atlanta Community Food Bank y llegamos al tiempo perfecto porque estamos celebrando el mes de la herencia hispana. El mes de la herencia hispana empieza en septiembre 15 y termina octubre 15. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué en medio de los 2 meses? Bueno, hay una buena razón por eso. El 15 de septiembre marca un día muy especial para muchos países latinos como Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, porque es su día de independencia de España. Pero para mí, México lindo y querido, fue el 16 de septiembre. Hablando de nuestros países latinos, todos sabemos que somos muy diferentes, nuestra cultura es muy rica, entonces todos tenemos un toque especial. Así que 2 personas pueden estar cocinando el mismo platillo, pero va a salir un poco diferente porque, como dije, todos tenemos un toque especial. Y eso es algo que tenemos que celebrar en todo. A ver, antes de que vamos a empezar todo, estas son nuestras recomendaciones. Así que si lo quieres obtener y practicarlo en tu casa, hazlo, y si no, está bien. Ahora, hoy vamos a platicar un poquito de nuestras comidas que nos hacen sentir un poco emocional. Como en inglés se decía, un poco de comfort foods. Así, tu comfort food es algo que comes cuando estás feliz, o cuando necesitas estar feliz, cuando estás triste y necesitas algo cómodo que te haga sentir eso, o algo que te recuerde, traiga recuerdos bonitos, o puede ser un platillo que hacía tu abuela, un platillo que hacía tu mamá. A ver, entonces en los comentarios díganme, ¿qué comida le trae un recuerdo bonito, algo así? Mientras ustedes dicen algo en los comentarios, les platico de mi platillo, que me da a mí un poco de comfort. Es algo bien simple, son tacos de queso doble crema. A mí me encanta este platillo porque cuando yo visitaba México, era un platillo que yo cocinaba con mi abuelito. Y cuando yo como un taco de queso doble crema, me trae esos recuerdos bonitos de cuando pasaba tiempo con él. Por eso es un platillo que me encanta. Pero aquí en los Estados Unidos, mi comfort food sería la comida chinese. Que hace así me llena, me hace sentir bien feliz y llena y ya. A ver, Esther, ¿cuál es tu comfort food? El comfort food mío es el queso fresco con tortilla. Mire, ve también otro queso fresco. Kirsten, what's your comfort food? Pizza. Pizza. Eso, nadie puede fallar con la pizza. Aunque sea de todo, pero ahí siempre está para nosotros. A ver, ¿nadie nos deja un comentario por ahí? No había Ana me dañó. A ver, Anna, which one is your comfort food? What's your go-to food when you're stressed out, when you need a pick-me-up or something like that? Let us know in the comments. Breakfast food. Breakfast foods. Breakfast foods are perfect for any time of the day. Digo, es comida perfecta. A ver, ahora sabemos que si comemos mucho de nuestras comidas así favoritas, nos trae un comfort, nos trae ese sentimiento, porque así nos llena mucho. Entonces, y como dije, saben, si comemos mucho nos vamos a llenar, por eso todo a moderación. Y comer mucho de eso no va a ser tan bueno para nuestra salud. Ahora, vamos a platicar de nuestro platillo de hoy que vamos a hacer, son los nachos. Y aquí Kristen nos va a demostrar cómo vamos a preparar los nachos de el empiezo. Entonces, aquí tenemos nuestras tortillas de maíz, son las preferidas de hoy. Aquí voy a prepararlos. Y va a ser un aceite de planta para cubrir todo. ¿Está bien? Y ya cuando tengas tus tortillas cubiertas con el aceite, la vamos a cortar en los pedacitos que quieren. Entonces, Kristen va a hacer lo va a hacer en triángulos hoy. Entonces, como dije, tortillas de maíz de buena calidad o hechas en casa también puedes hacer eso. Entonces, ahorita que prepare todo, puedes prender tu horno a la temperatura 350 y deja que se caliente un poco mientras la preparación, que miren, es bien fácil, bien rápido, ahí lo hace
más fácil que yo les regalo. Yo les era bien difícil. Espero que yo todavía estuviera ahí cortando. Y ve cómo tiene el espacio y cuidado que no los pongas sobre ellos porque se van a pegar o no se van a cocer súper bien. Entonces, de ahí ya que los ponga todos preparados, los vamos a meter al horno por unos 8 a 12 minutos. Y si prefieres una vez, le puedes echar un poquito de sal o no, pero ya como ven, los vamos a meter al horno. A ver, ahora vamos a platicar de la razón que estamos aquí. Vamos a platicar de las grasas saludables para nuestro cuerpo. A ver qué. Te puedes preguntar, ¿qué tipo de grasas son buenas para nuestra salud? Y yo tengo aquí, el aceite de cocina líquido, otras aceites que vienen de plantas de salud, son buenas para el cuerpo porque son de para la respuesta. Si es forma en líquido a la temperatura normal, así como en el cuarto, temperatura normal sería como el aceite. El aceite viene de unas plantas, así como aceite de maíz, aceite de oliva, aceite vegetales. Así que es aceite no saturado, que es más mejor para tu salud. Y entonces, ahora vamos a hablar. Grasa que no es saturada es mejor para tu corazón, más mejor para la salud y baja el colesterol. Y yo no sé de ustedes, pero siempre que hablan de colesterol, me recuerda de una canción que dice que no le quieren que le baje el colesterol, que ya no pueden comer comidas. Es una canción que me trae muchos recuerdos de cuando era niña. Ahora, si ese animal es como sólido como la mantequilla, así que sí sabe como aceite cuando la derrites, pero viene bien saturada y bien cargada. Entonces, grasas de res y grasas de pollo así son ejemplos de aceites de animal. Entonces, no favorecen mucho nuestra salud porque tenemos que cuidar el colesterol. Ahora, cuando comemos mucha grasa saturada, ya les dije, puede dañar el corazón, por eso todo en moderación. Así que toda la grasa no es tan mala para nosotros, pero tenemos que todo en moderación. La belleza de la grasa es que nos ayuda mucho a darle el sabor a la comida, porque imagínate tus favoritos platos sin grasa, no se puede hacer, no se puede hacer, pero lo puedes sustituir con diferentes aceites y eso ayudaría un poquito mejor. Ahora, como los platillos latinos, y como mencioné, la grasa sí se puede quitar de la comida. Una forma que lo puedes hacer es que cuando ya esté fría tu comida, deja que la grasa se siente arriba y luego quítala toda, porque sabemos que cuando calentamos los platillos latinos, se sube el aceite y la grasa y ya le quitas. Así que esa es una de las formas que se puede quitar. Ahora, unos consejos para reducir las grasas de animales. Elige el aceite de la cocina de líquido con más frecuencia para animal para cocinar. Y así cuando prepare un guiso o una sopa a base de carne, déjala enfriar, como ya les dije ahorita. Se sube para arriba y lo quitamos. A ver. Y ahorita mientras nuestros nachos están cocinando, les quiero contar un poquito de historia de los nachos. Así que en 1940 llegaron unas señoras, esposas de unos militares americanos a Piedras, México. Llegaron al restaurante y fue el restaurante de Ignacio Ayala, que él cocinaba ahí en el restaurante y ya era noche, ya no había comida, entonces ellas le pidieron algo y él ni sabía qué hacer. Yo no había nada, ya era tarde y entonces Ignacio corrió a su cocina y vio lo que tenía en su cocina, agarró unas tortillas, las cortó, unos jalapeños, los cortó, queso y lo metió al horno. A las señoras les encantó mucho que se pidieron doble, ¿va a creer eso? Y ahora ya como ni puedes entrar a ningún restaurante mexicano sin que veas la opción de nachos y ahí va a haber todo. Y después de unos años, Nachos se vino para los Estados Unidos y abrió su restaurante que se llama Nachos, obvio. Y entonces, si quieren saber a los Ignacios, de apodo les pueden decir Nacho. Entonces ahí nació Nacho Special. Y ya como dije, es un plato esencial que hasta aquí ya todos comen. A ver.
Otra forma que podemos ayudar miren, ya están listos nuestros nachos. Y ahora, aquí tenemos todos los ingredientes. Tenemos nuestros jalapeños, nuestros doble queso. Aquí se ve. Poquito de... Así, aquí están nuestros nachos. Tenemos los frijoles, un queso Colby, que lo puedes encontrar en las tiendas. Y tenemos queso de crema fresca. Queso fresco, perdón. Y los frijoles. Y un poquito de salsita de aquí. Y Kristen tuvo una opción para no usar mucha crema en tus nachos. Puedes sustituirla con una salsa de aguacate. Así, les digo, yo como cocino mi salsa de aguacate, necesitas un aguacate, 3 jalapeños, un ajo, le echas un poquito de sal y en agua, y un pedacito de cebolla así para el sabor. Y de ahí lo mezclas todo, lo sacas y que se vea así como lo tiene Kristen. Ahorita les voy a enseñar su salsa de aguacate. Miren cómo quedó bien rica. Y de ahí después, mucha gente le gusta agregar un poquito de limón a su salsa. Y a mí, me encanta. Y claro, si le echas más jalapeños, va a salir más picante. A mí, esa es mi preferencia y me gusta todo picante. Y entonces le va a agarrar los tomates, cebolla, un poquito de ajo y qué delicioso. Y estos nachos no van a tener carne porque los hicimos con frijoles. Y aquí vamos a agregar un poquito de jalapeños para que los que les gusta lo picante. Así todo. Y un poquito de más queso. Y perfecto, miren qué delicioso está. ¿Quién no va a querer compartir esto? Este es un platillo perfecto para si tienes un grupo de amigos, si quieren cocinar algo, o si quieres hacer un platillo para ellos, o un platillo para ti. Sin vergüenza, cómetelo todo. Porque mira, está cocinado con buen aceite, no tiene mucha grasa, tiene ingredientes bien ricos. Y así están nuestros nachos. Entonces, es todo por hoy. Ya sé que es un poco rápido y gracias por estar ahí mientras tuvimos un poquito de dificultad con la cámara. Pero gracias por acompañarnos. Gracias a Kristen porque miren qué rico. Miren qué rico quedó. So, gracias a Kristen, gracias Esther. Y ahí nos vemos después.